Un momentito y vamos a comenzar la reunión de hoy. No nos vamos a demorar mucho. Vamos a recordar lo que vimos el miércoles pasado. ¿Sí se acuerdan? Las personas que estuvieron. Vamos a recordarlo, porque es muy importante ya que están todos acá. Le voy a pedir favor a quien me quiere ayudar en oración. Chiquita, yo le hay que levantar la mano. ¿Está bien si está en inglés? Sí, tranquila. ¿Quieres pasar acá, por favor? Oh, Sí, acá, por favor. No importa si es inglés y... Mari, ¿tú puedes traducir? ¿Quieres el título? ¿Puedes traducirme, por favor? Yes. just pray? Traducir, por favor. Like, as I'm doing it? Yeah, I'll translate as you do it. Okay. Heavenly Father, thank you for this day. Gracias, Padre Divino. And thank you for allowing us to gather here as Gracias por family. dejarnos que nos juntáramos aquí como familia. I want to thank you, start off by thanking you for blessing us with Carlos for another year. Quiero empezar dándote las gracias por un año más de vida de Carlos. And thank you for the food that you have blessed us with as well. Y gracias por la comida que nos has otorgado. And we pray for those that don't have food and that you bless them. También te pedimos por aquellos que no tienen nada que comer y que los bendigas. I pray for the reading that Carlos gives to us today, that it touches our hearts and that we're able to go and spread it to others. Doy gracias por el mensaje que está por dar Carlos y que podamos también nosotros llevarlo más adelante. We love you and we praise you. Te amamos y te glorificamos. In your precious name we pray, amen. En tu precioso nombre, amén. Amén. Pues pueden sentarse un momentito. Gracias, Adriana. El día del matrimonio le dije chiquita y todo el mundo se enteró que se llama chiquita. Bueno, qué gusto estar, que estén todos acá. Dios los bendiga. ¿Alguien me colabora con la luz? Ya que entraste ya, porfa, ¿me colaboras con esas luces? A ver, ¿cuál es? No, esa no. ¿Prendas? ¿Haces bien? Eso, listo. Súbela de acá. Listo, gracias. Estábamos como... Los de los lados también. faltan estas. Esas sí, ubiquen estas, por favor. Eso, listo, ya, ahora sí vemos, ¿no? Y dijo Dios, hágase la luz. Y se hizo la luz. Jesús amado, pues ya movió el botón. Bueno, Dios les bendiga, qué gusto estar. Vamos a ver 5 punticos que vimos hace 8 días. Acuérdense, el título fue ¿cómo alcanzo la generosidad? Generosidad de Dios. Ese es el título a seguir. ¿Cómo alcanzo la generosidad de Dios? ¿Sí? Normalmente las personas... Sí. What is that there? Generosidad. En inglés, Generosity. How do I reach the generosity of the Lord? listo. Normalmente las personas hemos sido enseñados en diferentes tipos de religiones, Normally, diferentes tipos de sistemas de pensamiento, ¿ya? Y todos creemos de acuerdo a cómo hemos sido enseñados, instruidos. ¿Es así o no es así? ¿Qué hablamos nosotros? Lo que hemos sido enseñados. ¿Es así o no es así? Entonces, vamos a mirar de acuerdo a las Sagradas Escrituras, a la Biblia, cómo alcanzo la generosidad de Dios. Entonces, vamos a recordarlo, porque hace 8 días lo estuvimos viendo. Dios te bendiga, Osita. Muchas gracias. Dios te bendiga. Ok, bendiciones, gracias. Entonces, hace 8 días vimos 5 puntos claves para poder alcanzar la generosidad de Dios. ¿Sí recuerdan? Más o menos. Los vimos en el Salmo 65. Pues vamos a recordarlo simplemente porque es muy importante. ¿Debido a qué? Debido a que a todos nosotros nos han enseñado que Dios es generoso. ¿Es así o no es así? ¿Sí? A todos nos han enseñado que Dios escucha nuestras oraciones. ¿Es así o no es así? Y a todo el mundo le han enseñado que Dios escucha todas las oraciones. ¿Es así o no es así? Dicen, pero no es cierto. Exacto. Entonces, dicen las religiones que si uno clama, Dios le responde. Pero de acuerdo a las Escrituras, vemos que no es así. ¿Sí? Entonces vamos a mirar
en las Escrituras cuál es la forma en que nosotros logramos que Dios me escuche. Porque si yo estoy en pecado, no me va a escuchar. Si yo no hablo, escuche esto, si yo no hablo el lenguaje del Eterno, el lenguaje de Dios, para que me comprenda, ¿cómo Él me va a entender? Fíjense que la mayoría de ustedes, por no decir todos ustedes, a excepción creo que dos personas, una persona conmigo, no hablamos en inglés, ¿cierto? Y si usted me va a hablar a mí en inglés, y yo no entiendo el inglés, no voy a entender qué es lo que me está hablando. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener el mismo lenguaje divino para que Dios nos comprenda y nos entienda. Él puede saber que Él nos puede oír, porque Él es Dios. ¿Sí? Él puede entender cualquier idioma y Él puede escuchar a cualquier persona. Pero una cosa es que Él nos escuche y otra cosa es que nos responda. Amén. Y la única forma en que Él nos responda es que usted y yo hablemos el mismo lenguaje de Él. Y el lenguaje de Él es, diga conmigo, su palabra. Su palabra. Si usted habla de acuerdo a la palabra, Dios le responde. Si usted no le habla de acuerdo a la palabra, no va a obtener respuesta. Amén. ¿Listo? Entonces quiero que hable la palabra en Mateo capítulo 6, verso 33. Matthew 6, Mateo 6, 33. 33. Ahí vamos con el inglés. Mateo 6, 33. Ok, entonces el que tenga Biblia, por favor me ayuda. Mateo, ¿qué? 6:33. 6:33. Si hay alguien que tenga la Biblia en inglés o la porción en inglés, por favor me lo lee, porque hay personas que no entienden muy bien el español, ¿cierto? Pues, sí. Ok, Angelita, entonces léemela tú en inglés y otra persona me la va a leer en español, ¿listo? Mateo 6:33, ¿qué dice la escritura? But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be provided for you. ¿Quién está hablando? Jesús. Jesús. ¿Quién está hablando? Jesús. Cristo. 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 Acuérdense que la palabra Jesús, o el nombre Jesús, Es es un nombre romano. Es un nombre romano. 6:33. ¿Sí? Es un nombre que le pusieron los romanos a él. Su nombre en hebreo, vuelvo y se lo recuerdo, es Yahshua. Este es el nombre en hebreo. His name. Hebreo moderno, Yahshua. ¿Por qué? Porque él es hebreo, no es romano. ¿Ya? Después van a encontrar personas que van a hablar en paleo. No les voy a decir el nombre en paleo, pues se lo voy a pronunciar. En paleo antiguo, o sea, antes del hebreo era Yahusha. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo las diferentes pronunciaciones y escrituras de los nombres del Eterno antes de que no lo tradujeran al latín y luego al español. Esto viene del latín y viene del griego. ¿Ok? Entonces, este es un nombre en hebreo, pero para no tener problemas con nadie, para no tener problemas o inconvenientes con las pronunciaciones, que si es hebreo, que si es latín, que si es griego, que si es paleo, entonces se puede pronunciar Cristo. Cristo no es un nombre, Cristo es el atributo. Cristo traduce Mesías o Mesaya. ¿Sí? Esto es latín y español. Y en hebreo es Mashiach, se escribe Mashiach o Mesaya. Como ¿quién lo pronunció? Que no vi. Messiah. ¿Tú? Adrianita, la felicito. Va muy bien. Sí, porque este es un nombre en hebreo, solamente que a nosotros nos acostumbraron una traducción del latín al español, pero este nombre es incorrecto. Y la misma Biblia muestra que es incorrecto. Y si usted mira Mateo capítulo 1, el arcángel Gabriel, What verse? Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 1. Verse 1. Dice muy claro que el arcángel Gabriel le dijo a María, ¿sí? Vamos a pronunciar el nombre María en latín, porque sabemos que su nombre es Miriam. Le dijo, y llamarán su nombre Emmanuel. Entonces viene la pregunta a nivel moderno, si la orden era llamarlo Emmanuel, ¿por qué le pusieron Jesús?
¿Quién le puso Jesús? Ok, hay que tener en cuenta todo eso cuando estemos leyendo la Biblia. Hay que preguntarnos siempre todo. No podemos estar leyendo y asimilando que todo lo que estamos leyendo es correcto porque esté ahí y porque esté en la Biblia. Porque han habido muchas traducciones a través de los años y muchos hombres a través de la historia han manipulado las escrituras a su acomodo de acuerdo al tiempo y la ocasión en cada concilio de la iglesia romana. Porque la Biblia no fue escrita por los protestantes. La Biblia fue escrita por los romanos, pero ha sido modificada tanto por los protestantes como por los romanos. Por eso se diferencian y hay tantas versiones bíblicas. ¿Listo? Pero no vamos a entrar en esto. Entonces, acaban de leer en inglés Mateo capítulo 6, verso 33, ¿cierto? Y está hablando Cristo, ¿cierto? Ahora vamos en español. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, dice que hay que buscar ¿qué? Primero el reino de Dios. ¿Quién está hablando? Jesucristo. Está hablando Cristo. Hay que buscar el reino de Dios. Y sabemos por las mismas escrituras que la palabra Dios trae la connotación del nombre Yahweh en hebreo moderno. Amén. ¿Ok? También van a encontrar unas Biblias donde van a encontrar la palabra Yah. Y en el paleo antiguo es Yahuwah. Esto es paleo. O sea, lenguajes antiguos. Esto es el moderno, pero para no confundirnos, todavía vamos a quedarnos con el hebreo moderno, que es lo que está hablando la nación de Israel. ¿Ok? Amén. Yahweh. O en su versión bíblica lo va a encontrar como Jehová, pero es una transliteración del nombre correcto. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice Cristo? Que hay que buscar ¿qué? El reino de Dios. Como primera cosa. Amén. ¿Quieres ser bendecido? Amén. Amén. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser bendecida? Amén. ¿Sí? ¿Sabe que es una persona bendecida? El saber de la palabra. Una persona bendecida es que tiene el favor de Dios en todas las áreas de su vida. Amén. Bendecido en su familia, bendecido en su hogar, bendecido en su economía, bendecido en su salud. ¿Sí? Eso no indica que usted va a ser exento de problemas, Amén. sino que los problemas van a ser más fáciles de solucionar. ¿Sí? A nivel económico, usted va a ver algo muy importante. Léeme la segunda parte. Buscar primeramente el reino de Dios. ¿Y qué más? Y su justicia. Entonces, dice el reino de Dios y su justicia. Entonces, vamos denotando algo muy importante. No basta con buscar el reino de Dios. Tiene que aplicar la justicia de qué? Del reino de Dios. ¿Ya? Entonces, para poder aplicar la justicia del reino de Dios, usted tiene que conocer el reino de Dios. Amén. Porque si usted no conoce el reino de Dios, ¿cómo va a aplicar la justicia? ¿Sí? Es como voy a poner un ejemplo, ya que se ha suscitado tanto alboroto con el tema de los migrantes, ¿cierto? Hay mucho migrante que entró a los Estados Unidos cumpliendo las normas y las leyes de los Estados Unidos, ¿cierto? ¿Y por qué las cumplieron? Porque conocieron las normas y las leyes. Entonces, aplicaron y calificaron para cumplir las normas y eso les permitió, o nos permitió, porque yo también soy migrante, nos permitió entrar a los Estados Unidos bajo la normatividad del reino de los Estados Unidos. Y eso me permite estar en los Estados Unidos. Entonces, quienes no cumplieron las normas porque nunca investigaron la normatividad de las leyes americanas, se metieron aquí a las malas. ¿Cierto? Y cuando llegó la justicia del reino y la aplicó, ¿qué les tocó hacer? Salir. O lo sacaron por incumplir las normas. Lo mismo pasa con el reino de Dios. Usted tiene que conocer el reino de Dios. Entonces, lo primero que tiene que hacerse es una pregunta y es, ¿cuál es el reino de Dios? Porque lamentablemente en muchas iglesias cristianas o religiones de carácter cristiano, les gusta hablar de Dios. Pero no le están enseñando a la gente cuál es el reino de Dios. Amén. ¿O quién es ese Dios? ¿Quién dirige ese reino? Y hay muchos que nos han enseñado que es Cristo. Hoy veíamos con mi esposa un video de un pastor. Y lo aclaro, no lo voy a hacer yo, pero él tomó una Biblia falsa
Y dijo que hay muchos cristianos modernos que están cogiendo la Biblia porque sus pastores les están enseñando que la normatividad de Dios fue abolida y están cogiendo el Antiguo Testamento y él agarró supuestamente el Antiguo Testamento y le arrancó las hojas de la Biblia y las tiró así en el altar. ¿Por qué? Porque la gente no quiere buscar el reino de Dios. Amén. Y Cristo fue el que dijo que había que buscar el reino de Dios. Cristo nunca dijo, busquen mi reino. Amén. Porque según las Escrituras, él todavía no se había sentado en el trono. Y según la Biblia, Cristo está sentado a la diestra del Padre. Entonces, ¿quién está sentado en el trono? Jehová. El Padre Celestial. Perfecto. ¿Quién está sentado en el trono? El Padre Celestial. Él. Y la Biblia muestra hasta en el libro de Apocalipsis, si usted se lee el capítulo 5 del libro de Apocalipsis o libro de Revelaciones, usted va a encontrar la adoración celestial. Y usted va a encontrar a una persona sentada en el trono, a un ser, llamamos un ser, que 5 personas es un humano, a un ser, sentado en el trono, que recibe toda la adoración y la alabanza, y muestran que la adoración fue para el que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces el Cordero no está sentado en el trono. El Cordero es Cristo. Yeshua. Yeshua, Cristo. Entonces, usted tiene que primero buscar quién es Dios, cuál es su reino y aplicar su justicia. Y este pastor decía que como las normas humanas que estableció Dios o el Eterno para los seres humanos están en el Antiguo Testamento, la gente ya no le gusta cumplirlas. La gente no le gusta que le digan que esto es malo, que Dios prohíbe esto. Entonces muchos, y él decía, muchos arrancan las hojas del Antiguo Testamento. Y de tener una Biblia así, ahora se quedan con una Biblia así chiquita, decía él. Donde no se hable de pecado, donde no se hable que es bueno, donde no se hable que es malo. Entonces están dejando a Dios a un lado y tomaron a Cristo como si fuera Dios. Y lamentablemente hay denominaciones muy fuertes en los Estados Unidos y en parte de Latinoamérica que son de carácter unicitario, donde el Padre Celestial ni lo mencionan y no les interesa. Y Cristo es el que está hablando acá, ¿o me equivoco? Y dice que hay que buscar el reino de ¿quién? De Dios. De Yahweh. Y la misma Biblia dice que Dios es Yahweh. Y Cristo mismo dice que hay un Padre Celestial, ¿cierto? Uy, no me alcanzó. Amén. Y la misma Biblia enseña que Cristo enseñó a orar, ¿cierto? Amén. Todo el mundo se sabe el Padre Nuestro, ¿cierto? Y el Padre Nuestro comienza así: Padre Nuestro que estáis, ¿qué? En los cielos. Y cuando Cristo enseñó a orar, dijo, y oraréis así, oraréis así. Dirijan su oración al Padre Nuestro en mi nombre, dijo él. Y todo el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, dice que lo que pidamos al Padre en el nombre del Hijo, el Hijo lo hace. Pero si estamos en el reino de Dios, si no, no. Explica Entonces, lo que es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es lo que tenemos que investigar. ¿Dónde encontramos todo sobre el reino de Dios? En el Antiguo En Testamento. el Antiguo Testamento. Las reglas, los estatutos, los mandamientos, Los mandamientos, los estatutos, las normas, lo que es bueno, lo que es malo, se encuentran en el Antiguo Testamento. En lo que llamaron en hebreo la Torá. Oh, ese es en hebreo. Pues que aquí en España, the kingdom of God is found in the Old Testament. If you read the Old Testament has the statutes, the commandments, the laws that Yahweh said from the very beginning. Las normas de Dios están Most establecidas people ahí. nowadays wanna delete, wanna take off, wanna get rid of the Old Testament, Ya. because that's where all the goodness of the laws that we should be following, Okay. Entonces, todas las which is called normas, Torah. en español se lo resumo, todas las normas, las leyes, los mandamientos, todo se encuentra en el Antiguo Testamento. ¿Sí?
Y es lo que la gente no quiere hoy en día atender. La gente quiere vivir el libertinaje. Y ustedes van a ver a muchos cristianos de muchas iglesias viviendo en un libertinaje tremendo. Que salen de su vida pecaminosa y van a sus iglesias y si son de la religión tradicional, reciben la Eucaristía Es que la y salen a lo mayoría mismo. nomás habla de Dios es amor y es todo. Y pare de contar, o sea, cogieron la parte de su vida religiosa, ¿sí? Como una costumbre donde se van a las iglesias y descargan simplemente su conciencia de una semana de pecado. Es, por ejemplo, diga, estamos entrando en la Semana Mayor Religiosa Romana, ¿cierto? Amén. Estamos entrando en Semana Santa, lo que llaman la Semana Santa, ¿cierto? Y conocemos a muchas personas que para esta semana se consagran y dejan de tomar, dejan de fumar, dejan de consumir drogas, dejan de meterse con prostitutas y se vuelven súper juiciosos y santos y eso caminan y usted ve en los Facebook de ellos, uy, Dios no sé qué, Dios para arriba, Dios para abajo y uno piensa que, wow, qué súper espirituales. Pero terminan la Semana Santa y se les acabó su vida de consagración. Vuelven a su pecado. ¿Por qué? Porque desconocen el reino de Dios y no aplican la justicia. ¿Cuál es la justicia del reino de Dios? Y Cristo lo ratificó. Le voy a escribir simplemente la cita, no la vayan a leer, la del Antiguo Testamento, pero vamos a leer la del Nuevo Testamento. En el libro de Deuteronomio, que está en el Antiguo Testamento, capítulo 14, muestra la justicia del Padre Celestial. Y en Mateo, eso sí, háblanlo, Mateo capítulo 25, verso 31 al 46, sería 21, 46. Matthew 25. ¿Sí? Ahí encuentran cómo Cristo ratifica la justicia del reino de los cielos. ¿Del 31 al qué? Mateo capítulo 25, verso 31 al 46. ¿Me lo quieres leer en inglés, por favor? Ya te digo cuántos versículos me lees para poder leerlo en español también. Mateo capítulo 25. Vamos al Nuevo Testamento. ¿Listo? Mateo 25, ¿verdad? Sí. 31. Vamos al verso 31 al 34. Léeme esos 3 versículos nomás. 31, 32, 33, 4 versículos. En inglés. Fuerte. When the Son of Man comes in his glory and all the angels with him, then he will sit on his glorious throne. All the nations will be gathered before him, and he will separate them one from another, just as a shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep on his right and the goats on his left. Vamos en español. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Vamos un segundito. Entonces vamos notando que está diciendo que el Hijo de quién? El hombre. De Del Dios. Estamos hombre. hablando, Cristo volverá. Esto lo escribe. Vamos notando que Cristo va a volver, ¿cierto? Cierto. Cristo volverá. ¿Qué más dice ahí? Y viene con sus ángeles, ¿cierto? Con todos los santos ángeles. Ajá. Ajá, ¿qué más dice? Y entonces se sentará en su trono de gloria. Se va a sentar en un trono. Fíjense lo que está diciendo, porque es que la gente se confunde por no leer correctamente. Dice que cuando Él venga, se va a sentar en un trono, ¿dónde? ¿Dónde? ¿A dónde va a venir Él? A la tierra. ¿Sí ve que está escrito? La tierra. ¿Y se va a sentar dónde? En su trono. ¿Dónde? En la tierra. Su trono es la tierra. No, se va a sentar en su trono en la tierra. Trono es una silla. Escuche eso para que aprendan a leer y a comprender la palabra. La Escritura dice que en los cielos, ¿cierto? Habita el Padre Celestial y allá está el trono de Dios. Amén. Pero Cristo va a instituir su trono aquí en la tierra. Él va a venir a gobernar la tierra. Y no va a ser dentro de mucho, de acuerdo a las profecías que están cumplidas.
Entonces su trono va a ser en la tierra. El trono de Cristo, no en los cielos. Ojo con eso. Siga leyendo. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces vamos a ver. Él va a apartar. O sea, ¿qué es apartar? Va a separar, ¿cierto? Ahora, dice la escritura que él va a separar y dice que a unos a la derecha y a otros a la izquierda. Ahora, levanten la mano los que quieran estar a la derecha. A la derecha. Sí, no, miren la Biblia. Los que quieren estar a la derecha, levanten la mano. A la derecha. Y los que no la levantan, quieren estar a la izquierda. ¿Listo? ¿Quién quiere estar a la izquierda? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Seguros? Vamos a mirar. Bueno, hay uno que quiere estar a la izquierda. Vamos a mirar en la Biblia qué significa estar a la derecha y qué significa estar a la izquierda. ¿Listo? Entonces vuelvo a preguntar. Vamos a preguntar. ¿Quién quiere estar a la izquierda? Levanta la mano izquierda. Listo, perfecto. 1, 2, a la izquierda. ¿Alguien más se anima a la izquierda? 3 a la izquierda. A la derecha. Yo. 1, 2, 3. No, usted ya dijo que a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Tú? Left or right? Left, izquierda. No, ya dijiste. Vamos con 2 left. O sea, 3 left. Todavía templo. Carlos, ¿quién levantó la mano acá atrás? Izquierda primero y luego la derecha. Vale la primera. Yo no Entonces, no, de que la derecha. no, pero usted dijo así cuando te dije a la izquierda. Bueno, anyways. Entonces van 3 a la izquierda y el resto a la derecha. ¿Listo? Vamos a seguir leyendo para mirar dónde debemos estar. ¿Listo? Vamos al verso 32, español. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Para un segundo. Las ¿Quién ovejas quiere son ser las oveja? Yo, oye. Yo. Levanta la mano, ¿quién quiere ser oveja? Bueno, listo. ¿Y quién quiere ser cabrito? A ram. You want to be a ram? Bueno, los mismos tres, digamos. Chiva. Listo. No, chiva no, cabrito. ¿Es lo Cabrito. mismo, no? ¿Cabrito? No, ¿listo? Vamos a seguir leyendo. Verso 33. 34, perdón. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Escúchale de la derecha. venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, los de la derecha dice que son los que heredan. ¿Cierto? Sí. ¿Listo? Ahora vamos a leer los de la izquierda. Porque tuve hambre y me disteis de No, comer. espera, ese es el 35. Vamos en inglés, por favor. Ya le voy a decir 35, 36, 37. ¿En inglés? Sí. For I was hungry and you fed me. I was thirsty and you gave me drink. I was a stranger and you invited me into your home. I was naked and you gave me clothing. I was sick and you cared for me. I was in prison and you visited me. ¿37 también? Sí, por favor, y 38. Perdón, vamos a ir al 30, hasta el 39. Then these righteous ones will reply, Lord, when did we ever see you hungry and feed you, or thirsty or give you something to drink, or a stranger and show you hospitality, or naked and gave you clothing? When did we ever see you sick or in prison and visit you? Perfecto. ¿Esa Vamos es la en de la español. izquierda? No, estamos en los de la derecha. Vamos Porque, del 35 al 39. porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y tú sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos?
¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Listo, entonces ponen cuidado. Dice que él va a apartar cuando él venga, ¿cierto? Sí. Uno a la derecha y a la izquierda. Le está hablando a los de la derecha y dijo que eran ovejitas, ¿cierto? Las que hacen caso. Y dice que ellos van a heredar el reino de los cielos. Miren lo que dice el verso 35. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha. Escuchen los de la derecha. Dice, venid benditos de mi Padre. Primero los bendice, ¿cierto? Amén. Ojo con lo que está diciendo él. Dice, benditos De mi Padre. de mi Padre. That 36? What is that? ¿Ese No, cuál es? 34. Vamos a ver el 34. Ah, ok. Dice, venid benditos de mi Padre. Y es algo que el cristianismo en general, sea católico o cristiano, tiene que entender. Y Cristo lo dijo en Mateo 7:21. Dijo muy claro, no todo el que me diga a mí, Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y los que heredan el reino de los cielos son los que hacen la voluntad del Padre, y ahí donde reciben la bendición de ¿quién? El Padre. Del Padre Celestial. Amén. Porque es que le están atribuyendo a Cristo cosas que Cristo no va a hacer. Amén. Él vino a informarnos para que nos preparemos. Entonces, yo puedo alabar a Cristo, yo puedo glorificar a Cristo, yo puedo cantarle, yo puedo orarle, yo puedo hacer y deshacer con Cristo. Pero si yo no hago la voluntad de su Padre, no voy a heredar el reino de los cielos. Entonces vamos a ver cuál es la voluntad del Padre para heredar el reino de los cielos. Porque lamentablemente las Sagradas Escrituras muestran que no basta con una oración de fe. No basta ni con diezmar. No basta ni con asistir a una congregación. Dice, venid benditos de mi Padre, ¿sí? Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Verso 35 dice, porque tuve que Hambre. hambre. ¿Y qué pasó? Y me Me diste diste de de comer. comer. O sea, hay personas con hambre y hay que darles de comer. Escuche esto. Hay personas en el mundo que tienen hambre, tienen necesidad y hay que darles de comer. Y la diferencia del evangelio de Yeshua al evangelio del Cristo moderno o el Cristo romano es que el cristianismo romano ve a alguien en necesidad y le dice, yo voy a orar por usted. Pero no le da de comer. Pero no le No le ayuda. da de comer. Ya. Amén. No le da de comer. Usted ve a muchos cristianos que dicen, yo voy a orar por ti, yo voy a orar por ti. Pero no hacen el esfuerzo de ayudar al necesitado. Y Dios no le interesa que usted ore por otro simplemente, sino que usted le demuestre el amor de Dios con actos de amor, no con palabras. Amén. Son actos de amor lo que Dios quiere en nosotros, no palabrerías. Amén. Lo que Dios quiere es que nosotros hagamos presencia y mostremos que Dios nos está usando y somos su instrumento. ¿De qué le sirve a una persona que esté en una tribulación de hambre fuerte, terrible, que no tenga ni con qué darle a sus hijos una comida y que yo le diga, tranquilo, yo voy a orar por usted para que Dios le bendiga? ¿Cómo le demuestro el amor de Dios? Y él mismo dijo que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Amar al prójimo es ponernos en el lugar del prójimo. ¿Qué tal que a mí se me cierre la economía? Y si yo no siembro, no cosecho. ¿Quién me va a ayudar a mí si yo no ayudo a otro? Si yo no le tiendo la mano a otro, ¿cierto? ¿Quién me la va a tender a mí? Ninguno de nosotros tenemos la vida comprada ni nuestra economía segura. Usted puede tener muchos bienes y en cualquier momento los puede perder. Yo también, cualquiera de nosotros. Basta un instante que pase algo para que nuestra economía se vaya al piso. Y cuando se vaya al piso, si yo no he ayudado a alguien en la vida, ¿quién me va a ayudar a mí? Si yo he sido una persona de esas que, perdón, me lo puedo hacer, espero que no sea una grosería aquí, pero esto se dice tacaño, ¿sí? Que quiero todo para mí, pero no ayudo a nadie, ni al prójimo, ni a la familia. En un momento de necesidad, ¿quién me va a ayudar a mí si yo no sembré?
Si yo siembro, diga conmigo, si yo siembro, Si yo siembro, yo cosecho. yo cosecho. Y cuando yo siembre, debo sembrar sin esperar nada a cambio. Así es. Yo debo sembrar por amor. Porque si yo siembro, Dios me va a bendecir a mí. Por eso Cristo dice muy claro que si alguien tiene hambre, hay que darle de comer. Si alguien necesita una medicina, A quedar. que saca a esa persona con que yo vaya y llore por esa persona, si Dios le hace un milagro. Y esa persona necesita una ayuda para poder adquirir una medicina, porque no todo el mundo tiene el acceso al sistema médico. Aquí en los Estados Unidos, gracias a Dios, vivimos bien. Pero aquí en los Estados Unidos también hay personas con necesidad. No todos tienen la oportunidad de tener los trabajos, como dicen los mexicanos, los jales que nosotros tenemos. Nosotros podemos darnos el gusto de comer, de vestir, de tener buenos autos, pero hay personas que no ganan lo mismo que nosotros. Y lo mejor es ir a demostrarle el amor de Dios con actos de amor. Cristo dijo que si tienen hambre hay que darles de comer. Entonces dice, los que van a heredar el reino de los cielos son los que dan de comer. Y se tiene que comenzar por ayudar a nuestra propia familia primero. Mi núcleo familiar es el primero donde yo tengo que demostrar el amor de Dios. Porque hay personas de carácter cristiano, bien sea católico o cristiano, que ayudan al prójimo más allá, lejano, pero no ayudan al prójimo cercano. Lo tomo en cuenta, pero no es tan importante. Primero son tus hijos. Claro, la escritura dice que hay que ayudar al prójimo. Diga conmigo, prójimo. Prójimo. ¿Sabe qué traduce que es el prójimo? El que está más cerquita a ti. El más cercano a mí. ¿Quién es el más cercano a mí? Mi Tu familia. esposa. Mi núcleo familiar. Tu esposa, tus hijos. Si usted es casado, es su núcleo familiar. ¿Quién es? En el caso de su esposa. Ese es su prójimo. Y si usted está viviendo con su mamá, con sus hermanos, con el que sea, con los tíos, con los padrinos, ese es su prójimo. Su familia es el prójimo. De nada sirve con que usted vaya y ayude a un tercero, Y no mientras ayuda su a familia sufre y aguanta y usted pudiéndolos bendecir. Claro. Diga conmigo, la palabra de Dios son actos de amor, La palabra de Dios son actos de amor. no palabrerías mías. Yo puedo mostrarme muy espiritual, muy santo, muy santurrón. Yo puedo mostrarme como si levitara, el pastor levita. No rompe un plaquito. Y los tiene todos Y rotos. puede romper la vajilla en la casa. ¿Ya? Eso no sirve de nada. Eso no sirve de nada. Diga conmigo, son acciones Son acciones. que yo tengo que demostrar con actos. Es lo mismo que yo digo del ejemplo del hogar. Yo que saco con decirle a mi esposa, te amo, y no soy capaz ni regalarle para comprarse un perfume, una ropa o algo. ¿Qué saco con decirle te amo a Adriana si no es capaz de llevarla a un restaurante? Pero sí se dedica el tiempo y el dinero para estar disfrutando con los amigos. ¿Eso sería amor? No. 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 Todo en esta vida se basa en actos, en acciones, en acciones. Y las acciones buenas traerán consecuencias buenas a su vida. Y las acciones malas van a traer consecuencias malas a su vida. Por eso al reino de los cielos no se entra por una oración de fe, ni por cantar bonito, ni por ser pastor, ni por ser evangelista, ni por ser profeta. Por los hechos. Es por actuar conforme como Cristo lo estableció y está ratificado en su palabra, como Yeshua lo dijo. Y esa es la diferencia del cristianismo moderno al cristianismo pasado. Son actos donde yo tengo que demostrar que si Dios me bendijo, yo también de gracia recibo y de gracia doy. Pero también tengo que aprender a dar. Porque no se trata de dar todo lo que Dios me ha dado, pero si hay una pequeña porción en donde yo puedo compartir hasta lo más mínimo. Y si yo soy fiel en lo poco, Él me pondrá sobre lo mucho, que es lo bonito del verdadero cristianismo. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Dice, vamos al verso 35, ¿cierto? Sí. Tuve hambre y me diste de comer.
Dice, tuve sed y me diste de beber. Dice hambre, ahora dice sed. Sed. ¿Cierto? ¿Qué cuesta dar una botella de agua? ¿Qué cuesta dar una botella de agua? Nada. Y no cuesta nada y no la damos. Mire, ¿cuánto vale una botella de agua aquí en la luz? Bueno, una sola, una botellita, sí, una botellita. 49 centavos. 49 centavos de dólares. Y hay gente aún aquí en Monarch que se quedaron sin trabajo. Porque la compañía cerró, yo qué sé, se portaron mal. Y aquí conocemos familias que se han quedado sin su jale, sin su trabajo. ¿Qué nos cuesta de pronto, sin hacer el alarde y sin mostrarnos de que nosotros damos, comprar una paquita de... ¿Cuánto vale una paca de agua acá? 3.50. $4 pongamos. ¿Qué nos cuesta comprar una paca hasta ahí y dejársela en la puerta de la casa? Ya, listo. No tenemos que mostrarnos. No tenemos que sepan que fui yo el que le llevé. Hay que bendecir. Mire, si usted quiere ser prosperado, usted tiene que dar de gracia, porque si Dios le ha bendecido a usted, usted tiene que compartir hasta lo poquito que usted pueda tener. No hay una sola excusa de uno que diga, no, pero es que yo gano poquito. Hay gente que dice, no, es que yo no gano tan poquito que no puedo compartir. Si usted es fiel en lo poco, Dios le pondrá sobre lo mucho. ¿Vieron en Argentina cómo comenzamos en Argentina con el pastor Dieguito? Nunca se me va a olvidar. Y él lo dijo por ahí, un día me mandó un testimonio, me dijo, yo estaba a punto de tirar la toalla, me dijo él. Yo estaba que no tenía ganas de seguir. Y escuché una palabra suya donde usted me dijo, sea fiel en lo poco y me pondrá sobre lo mucho. Y hoy en día lo buscan hasta periodistas, lo buscan del gobierno, lo buscan de otra iglesia, le dicen, ¿cómo está haciendo eso? ¿Cómo tiene un comedor de niños? Y lo están bendiciendo. Y siempre la misma palabra mía es la misma palabra de Dios, sea fiel en lo poco y demuestre con actos de amor. Y la gente está mirando que él está sirviendo con amor. De lo poco que tenía. Y hoy es un hombre que va de bendición y va de poco a mucho. ¿Usted quiere seguir subiendo, seguir escalando? Obedezca a Dios. ¿Listo? Entonces tuve sed y Me diste de beber. me dieron o me diste. Voy a tomar la palabra de Nancy. Me diste De de beber. beber. De beber. Entonces no nos cuesta nada esto, ¿cierto? No. No se trata de ir a llevarles un mandado, le dicen acá, en Colombia le dicen un mercado grandísimo que valga tantos miles de dólares, ¿no? Una libra de arroz, un paquetico de pasta, un paquete de pan, un bote de leche. ¿Cuánta gente, amigas de nosotros, no están pasando malas situaciones? ¿Cuántos familiares de nosotros allí nomás pasando la frontera? ¿Cuál es la frontera? Pim, pim, para allá. Allí Ya nomás sea para Acuña, ya sea para a Ojinaga. 4 horas de aquí más o menos pongamos que está la frontera, Juárez. 5 horitas digamos. Presidio. No hay familiares de nosotros que están pasando necesidades y angustias. Y a nosotros nos queda fácil gastarnos $100 en una comida, en un juego de boliche, comprarnos hasta ropa de marca bien bonita, bien buena, y andamos felices. Cuando podíamos destinar siquiera $10, $20 para bendecir a alguien allá, que con $100 una persona puede tener comida para un mes. Lo que nosotros gastamos acá, hasta en una propina, en un tip. Si mandáramos para allá ese tip, ¿cuántos no comen? ¿Cuántos días no comen allá? Y si no conocemos aquí a nadie, allá sí hay mucha gente en el mundo entero aguantando hambre. Y la que van a aguanar ahorita con la subida de los taxis en el mundo entero. Porque no solamente es Trono, ¿yo? Es el mundo entero que subió los taxis. Se va a levantar el caballo amarillo por todo el mundo entero a recorrer y va a haber hambre sobre la faz de la tierra. Y gracias a Dios, diga conmigo que estamos en una tierra que fluye leche y miel. Estamos en una tierra de bendición. Pobres los que no están en el reino de Dios, porque van a sufrir. Entonces, si usted quiere seguir procesando, debe beber. Pero el dar de beber no es levantar el codo para un shot, ¿cómo le dicen? Un pisto. ¿Cómo le dicen? Chat. Un chat.
Un chavo, o sea, un traguito ahí con margaritas y cositas. No, es agüita. Pistito. Agüita, no un pistito. Ah, entonces se van a decir, pastor, digo que hay que darle de beber. Vámonos a darle un pistito. No. Agua. Algo saludable, chicos. ¿Ok? No, y chaca muy carita. Por ahí dijeron que le mandé una pedra a quién. Perdón, no es contra nadie. Listo, dice aquí muy claro, verso 35, ¿cierto? Vengo. Ya, 36. Dice, me dice beber, fui forastero. Ojo con esto, ya pasé el chat. Ahora fui forastero. ¿Y qué? Y me recogiste. Ojo con esto. Aquí hay que tener cuidado. Aquí hay que tener mucho cuidado. Hay que actuar con sabiduría. ¿En cuál? Un forastero. Forasteros son los migrantes. Aquí en este país son migrantes. Porque hay mucha gente que ha hospedado migrantes y al otro día ya no está el televisor en su casa. Al otro día cuando se amanece algo se ha desaparecido de su casa. Hay que tener sabiduría. ¿Cómo se ayuda a un migrante? Y sobre todo en estos estados donde es penalizado ya ayudar a los migrantes. Hay que saber ayudar y tener mucha sabiduría. ¿Por qué? Porque usted puede parar en una cárcel. Entonces, ¿no ayudo? Sí puedo ayudar, pero hay que saber hasta dónde llega el límite de mi ayuda. ¿Ok? Nada en que si usted se torne en problemas. Entonces, forastero, ¿y qué? Me recogisteis. Que es la misma palabra de ayudar. ¿Listo? ¿Cuál es la otra? Verso 37. Dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿Qué sigue diciendo? O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Ah, entonces viene la palabra enfermos. ¿Usted cree que nunca se va a enfermar? Sí. ¿No? Eso llega de eso. Todos. Eso llega de sopetón, me dicen por acá. Eso es que no nos Qué escapamos. difícil y qué duro es para las personas que están en una cama, en un hospital y nadie va a visitarlos. ¿Y sabe por qué nadie va a visitarlos? Porque ellos nunca fueron a visitar a un enfermo. Porque se creían con el cuerpo de la Mujer Maravilla y el cuerpo de Superman que nunca les iba a pasar nada. Nunca sembraron amor. Y como no sembraron amor, están recibiendo desprecio. Qué triste es ver una persona en un hospital y otros deseando que se muera porque esa fulana de tal hijo de... A mí me ha llegado a decir gente que no toda la gente es tan suertuda como yo cuando yo estuve enferma. Pero eso no es algo que uno escoge, sino que es lo que acabas de decir. Cuando tú das, tú recibes. Exacto. Y cuando no das, pues no se te para ni una mosca. Pero eso no Yo es... me enteré de cómo era usted antes de parar en ese hospital. Son chismes. Me enteré el chisme. Chismes buenos. Y lo que me enteré es que ella, ¿sí?, era siempre o sigue siendo muy agraciada con todas las personas con que trata. Las trata bien, siempre está riéndose, siempre está jocosa. Entonces se ganó el corazón de la ciudadanía. Y como se ganó el corazón y se hizo querer de todo el mundo, ¿qué pasó? Cuando ella cayó en el hospital, todo el mundo se fue a apoyarla y a ayudarla y a sus hijos. ¿O no fue así? Pero si hubiera sido una persona ávara, dura, de esas toscas, malosa, como dicen acá, repugnosa, ¿quién iba a verla? Ni los hijos se hubieran asomado por allá. Entonces, diga conmigo, lo que yo siembro, voy a cosechar. Si usted no siembra, ¿qué cree que va a cosechar? Nada. Y acuérdese que todas las acciones, diga conmigo, todas las acciones tienen consecuencias. ¿Para bien? ¿O para mal? Y tengo que afrontarlas. Entonces decida. Es su decisión. ¿Sí ve? Es su decisión.
Entonces, enfermos y en la cárcel. Algún día atrévase a visitar a alguien en una cárcel. Algún día con ese ministerio tan bonito de misionera que tiene ahora, deberían reunirse entre los que hacen pies deliciosos, que no digo quién, pero aquí la estoy viendo. Los que hacen cookies deliciosas por allá, los que cocinan espectacular por ahí, Y también las que y programar una ida, sacar el permiso para programar una ida a la cárcel y llevarles de comer a los que están prisioneros. Deberíamos hacer eso. Y porque muchos no tienen ni quien les dé un peso. Exacto, muchos no tienen ya ni familia, ya están despreciados y están abandonados y están necesitando que alguien les brinde amor. ¿O qué esperamos? Que alguno de nuestra familia pare en una cárcel para así tener que ir. O que nosotros tengamos un problema, un accidente que no lo queremos y tenemos que parar a una cárcel obligatoriamente, y ahí sí queremos que vayan y nos visiten, que nos compartan, que alguien se acuerde de mí. Entonces tenemos que acordarnos de los enfermos, también ir a los hospitales, como lo hace el ministerio de la hermana Yulisa, la hermana que viene de Odessa y su esposo Eduardo. Ellos visitan los Norksey Home. ¿Ahora sí lo pronuncio bien? ¿Sí? ¿Ya lo pronuncié bien? Es que antes decía, no, es que hay que ir al Hornijón. Ahí voy en mi inglés, Norksey Home. Ya le pongo acento. Entonces hay que acordarnos de los enfermos y de la cárcel. ¿Cierto? ¿Y qué dice el verso 40? Vamos en inglés. And the king will answer them, surely I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Español. Uno solo porque están leyendo Y tiempo. Uno solo. respondiendo el rey, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ve, ve, diga conmigo, son actos de amor. Actos de amor. Entonces, ¿usted cómo puede decir que es cristiano? ¿O cómo se puede parar y decirme yo soy católico? Porque el católico y el cristianismo hablan de Cristo. ¿Es así o no es así? Si no demuestran que ustedes tienen a ese Dios, si así lo quieren llamar, en su corazón. Entonces tenemos que dejar de ser, discúlpeme, lo voy a decir con respeto, tenemos que dejar de ser religiosos hipócritas. De labios. Donde nos mostramos en una santidad que ni la vivimos. Donde creemos que tenemos el reino de Dios ganado y que ya nos vamos para el cielo y que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Será que sí? ¿Nuestro nombre estará escrito en el libro de la vida? Claro que sí. Si no estamos cumpliendo con esto, Claro que sí. Si no estás cumpliendo con eso, no puedes. no va a entrar. Claro que sí. Vuelva a leer el verso 40. Hay muchas cosas que yo estoy cumpliendo. pero no todas. No estamos diciendo tú en específico. No estamos hablando de... Vamos, léame el verso 40 fuerte y claro otra vez. Y Pero aunque respondiendo, uno- Escuchen. espérame. Pero aunque nosotros pensemos que estamos haciendo las cosas bien, de todos modos no estamos bien. no estamos de No, todo No bien. estamos de todo. Vamos en un proceso. Estamos en un proceso. Si los que están todavía ya con su, el que está ya con su traje blanco todavía le encuentra su No, pues que no son suciedad. nadie, somos Sí. perfectos. O sea, diga conmigo, vamos en un proceso. Vamos en un proceso. Porque el verdadero cristianismo, el del Yahshua HaMashiach, el Cristo hebreo, es un proceso donde cada día nos van puliendo y procesando en la vida hasta que Él venga. Todos los días tenemos que ir a ser procesados para ir cambiando. No somos perfectos, no somos puritanos, no No, es que somos todo en santos. la vida tiene que seguir uno en lo mismo. Mientras no entremos en la palabra de Dios y empecemos a demostrar con actos de amor, no somos salvos. No. Nos podemos creer ser salvos porque la religión nos puede indicar que somos, pero una cosa es el dicho al hecho. Hay mucho trecho. Y aquí está hablando Cristo.
dice que las ovejas, los de la derecha, van a heredar. Y dice que a los de las ovejas les dijo, benditos, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me ayudaste, estuve enfermo, me visitaste, y estuve en la cárcel y me visitaste. Entonces, si usted está cumpliendo con esto, o va a cumplir con esto, bendito sea Dios, porque usted va encaminado a ser un heredero, una oveja. Porque a muchos de todos los cristianos nos falta mucho de esto. Si al caso, muchos hemos dado de comer por ahí una vez de vez en cuando. Si al caso de vez en cuando hemos dado de beber. De pronto hemos ayudado a uno que otro forastero. ¿Cierto? De pronto sí hemos ido una sola vez en la vida a visitar a un enfermo en un hospital. De pronto hemos ido a una cárcel, pero obligados a visitar a un familiar. Lo hemos hecho de corazón porque nos organizamos y llevamos comida, bebida, ayuda. No. Entonces tenemos que empezar a cumplir con la palabra del Eterno, si no, no vamos a alcanzar el reino de Dios. Listo, vamos. Vuélveme a leer el verso 40 y me lees el 41 hasta el 43. Hasta el 40 y... No, tú en el 41 al 43, léeme el 40. Y tú el 41 al 43 en inglés. Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. A mí lo hiciste. O sea, usted, mire, algo muy bonito que Cristo dice en San Juan 14, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y estos son mandamientos. Estos son mandamientos de Cristo. Esto es lo que Él ordenó. Entonces, ¿le amamos o no le amamos? Hay que ser honestos. No, pues estamos como Porque es lo mismo que, vamos en el proceso, es lo mismo que pongo el ejemplo de un hogar. Yo que saco con decirle a mi esposa que yo la amo, Mari, yo la amo, no la saco, no la bendigo, no la honro, y hasta por allá en la casa, ¿qué tal que yo la tratara a las patadas? Entonces, verdaderamente la amo o no la amo. Porque el verdadero amor de una pareja son actos de amor. Como esos actos tan bonitos, como que no digo quién, pero suben al Facebook. Ay, cómo lo amo, mi gordo. Cómo se ve lindo en esta camioneta azul, blue. ¿Sí? Y me encanta ver esos videos que se sacan a veces por ahí tomados de la mano así, despacito, así, románticos. De novela. Y esas miradas, eso me ha hecho, las telenovelas de México le quedan corticas cuando se ponen esas fotos que suben al Facebook donde se miran así todos. Se derriten ellos solos. Son actos de amor. Entonces fíjense que todo el mundo se da cuenta que se aman. Es muy distinto que llegara Irán, por ejemplo, y le dijera, no, es que yo sí amo Chita. Y se lo demuestra. No hace falta que digan, porque se nota. Así debe ser con el Señor. Si usted dice amar a Cristo, demuéstreselo. No se lo diga, demuéstreselo. Verso 41 a 43. Then he will also say to those on the left, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire, prepared for the devil and his angels. For I was hungry, and you gave me nothing to eat. I was thirsty, and you gave me nothing to drink. I was a stranger, and you didn't take me in. I was naked, and you didn't clothe me. Sick and in prison, and you didn't take care of me. 44 también. Then they too will answer, Lord, when did we see you hungry or thirsty, or a stranger, or without clothes, or sick, or in person, and not help you? Listo, vamos en español. 41 al 44. Entonces dirá también a los de la izquierda. Ojo que ya les habló a los de la derecha, ¿cierto? Ya estuvo. Ya. Ahora les va a hablar a los de la izquierda. ¿Listo? Oh, ¿quiénes son? Juan, Ya, Nana. tú, no eran 3, se me olvidó cuál era el otro. Aurén. Van 3 por la Aurén, izquierda. Irán y mi mamá. Sí, va, listo, van esos 3. Yo estaba Listo. así. Vamos en español. No hice así. Entonces dirá también a los de la izquierda. Escuche esto que es grave.
apartaos de mí, malditos. Uy, Al ¿y fuego si la vieron eterno. cómo la leyó? ¿Sí le pusieron cómo la leyó? Dijo malditos. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Oh, entonces yo no quiero ser de la izquierda. No. Menos yo. Menos yo, dice. Claro. Ahora sí se arrepió. Ahora su Yo no voy a echar izquierda, sino que me saqué la mano de la boca. Bueno, Usted dígalo. listo, entonces, ojo con esto. Diga conmigo, es grave, No. es muy grave. Izquierda, ya. Atención, es muy grave Es muy grave. estar en la izquierda. Es gravísimo y malditos. Sí. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora siga leyendo hasta el 44. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Escuche esto, mire. La diferencia de la derecha a la izquierda es que los de la, diga conmigo, los de la derecha De la derecha actúan, actúan. los de la izquierda no. No. Pero si nota que le dicen, Señor, Señor, ¿cuándo te vimos? Yo no te vi. Eso Mateo 7:21 dice, Señor, Señor. No todos los que digan así. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces fíjese, ellos no dieron de comer, ellos no dan de beber, ellos no ayudan al forastero, no visitan a los enfermos ni a los que están en la cárcel. Pero le dicen, Señor, Señor. Denote que para decirle Señor es porque yo le conozco. Yo le puedo cantar, yo le puedo adorar, yo le puedo orar. Yo puedo congregarme en una iglesia, grande, chica, pequeña. Yo puedo comulgar si soy católico, pero si no tengo los actos de amor que Cristo pide que hagamos, no vamos a ser oveja y no vamos a heredar. Y vamos a terminar con el verso 45, lo voy a leer, léelo en inglés, 45 y 46. And he will answer, I tell you the truth, when you refuse to help the least of these my brothers and sisters, you are refusing to help me. And they will go away into eternal punishment, but the righteous will go into eternal life. Fíjense, dice en español, entonces le responderá diciendo, Cristo responde, Yahshua responde, diciendo, de cierto, o sea que es muy valedero. Os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, tampoco a mí lo ¿Qué hiciste. lo has hecho? E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, viene la pregunta, ¿cuántos quieren estar en la izquierda? Nadie. Nadie. Levante la mano el que quiera estar en la izquierda. Nadie. Nadie. Cero. ¿Quién quiere estar en la derecha? ¡Yay! Entonces diga conmigo, soy oveja Soy oveja, y voy a heredar, voy a heredar. pero tengo que activarme. Tengo que activar. Póngase en pie un momentito, por favor. Vamos a terminar.